Hola gente hermosa, bienvenidos. Hoy te llevaremos a un viaje profundo a la historia de un nombre que existe silenciosamente en el ruidoso mundo de la revista. Hablamos de un actor que hace sentir su presencia incluso cuando las cámaras están en silencio, y del que, de hecho, se habla más cuando se aleja de las pantallas. Gökberk Demirci. Hace tiempo que no está involucrado en ningún proyecto y tampoco aparece mucho en las redes sociales. Pero a pesar de ello, todavía puede estar en la agenda. Entonces, ¿cómo es esto posible? Este vídeo es para aquellos que escuchan la historia de un hombre que es la voz del silencio. Todos hablaremos sobre el mundo interior, la postura y el lugar en la industria de un actor que elige estar solo en lugar de perderse entre la multitud. Comparto con vosotros mi columna especial titulada Un jugador solitario en la multitud que desaparece. Si estás listo, comencemos. Las pantallas se han llenado de ruido últimamente. Se buscan rostros familiares en cada serie, bombardeos promocionales en cada proyecto y actuación en redes sociales en cada actor. La industria premia a quienes son visibles y olvida a quienes no pueden permanecer visibles. Pero hay quienes prefieren permanecer en soledad en lugar de perderse entre la multitud. Aquí está uno de esos nombres. Gökberk Demirci. Fue en su día un nombre que protagonizó proyectos que se comentaron durante semanas y que estuvieron en boca de miles de fans en las redes sociales. El gran avance que logró con la serie de televisión, Yemin, la fuerte base de seguidores que ganó y la curiosidad sobre su vida privada lo mantuvieron en la agenda durante mucho tiempo. Pero de alguna manera, las luces se atenuaron un poco. Quizás él mismo apagó esas luces, o quizás dirigió la luz del sector hacia otro lado. Gökberk Demirci ya no es algo que ocurre a diario. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi en un drama. De lo que no se habla tanto como de las producciones en las que participó es en realidad el hecho de que ella no eligió aparecer. Quizás esta sea una decisión que requiera coraje en el mundo del cine moderno. Porque hoy en día se aplaude más la visibilidad que el talento. Entonces, ¿es una elección o una necesidad? ¿Gökberk Demirci se alejó de la industria o la industria lo aisló? Puede que no haya una respuesta clara a esta pregunta, pero las pistas están en su postura. A diferencia de muchos de sus colegas que comparten publicaciones con frecuencia y no tienen miedo de exponer su vida privada, Gökberk es tranquilo. Tranquilo pero vigilante. Ha estado en silencio, pero sus fans aún esperan que haga algún movimiento. Porque era un actor que actuaba sin gritar y hablaba con papeles que salían de dentro. Y quizá esta simplicidad no encajaba con las llamativas configuraciones de pantalla de la actualidad. Por otro lado, no es fácil desaparecer en la era de las redes sociales. Especialmente para un actor que está en la fase activa de su carrera, esto se considera casi equivalente a abandonar la industria. Pero quizá el objetivo de Gökberk nunca fue solo ser popular. Tal vez eligió permanecer solo pero real en lugar de perderse entre la multitud de la popularidad. ¿Podría esta soledad ser una rebelión? No se sabe si la industria tendrá tiempo para respetar el silencio de Gökberk entre los actores que están disminuyendo rápidamente. Pero el público notó su ausencia. Esto significa que Gökberk Demirci puede quedar en paz, pero no será olvidado. Y ese es el mayor logro silencioso para un actor. Quizás un día llegue el proyecto adecuado, el escenario adecuado, el momento adecuado. Quizás ese día vuelva a las multitudes, pero con el mismo silencio, con la misma postura. Porque no saltó a la fama gritando. Y quizá por eso todavía brilla. En silencio, solo, pero recto. Pero la soledad de Gökberk Demirci se lee no solo en la pantalla, sino también en sus relaciones. El amor que tuvo con Özge Yağız por un tiempo se convirtió en un verdadero cuento de hadas de una serie de televisión a los ojos de millones de personas. Esta relación, que parecía que duraría toda la vida en la vida real, terminó repentinamente en silencio. Y ese silencio no fue roto por entrevistas ni por frases aludiendo el uno al otro en las redes sociales. Gökberk vivió tanto su amor como su despedida en su interior. Fue una demostración de madurez casi sin parangón en el mundo sensacionalista actual. Hoy, Özge Yağız tiene otra relación. De vez en cuando, queda en la agenda el hecho de que los marcos se reflejen en las lentes. Gökberk, por el contrario, sigue en el mismo camino. Un hombre que protege su propia soledad, que no habla pero la siente claramente. Sus fans observan su silencio con curiosidad. Algunos esperan que regrese, mientras otros se preguntan si está roto. Hace la pregunta, porque un silencio tan largo se explica no solo por elección sino también por vulnerabilidad. Pero quizá esta sea su manera de protegerse. Algunos actores no actúan delante de la cámara, ni crean un personaje en su vida real.
Goldberg es exactamente ese tipo de persona. Una de esas raras caras que permanecen iguales incluso cuando la cámara está apagada. Y eso requiere una gran integridad interior, a costa de no aparecer en una pantalla. Hoy en día, muchas producciones buscan caras nuevas. Pero olvidan una cosa. Ser nuevo es posible no solo pareciendo nuevo, sino también teniendo una base vieja pero sólida. Precisamente aquí es donde Goldberg de Mirsi marca la diferencia. Dejó una huella tan profunda en la industria que incluso se habla de su ausencia. Esta es una hazaña que la mayoría de los jugadores no pueden lograr ni siquiera con su presencia. Entonces, ¿cuánto tiempo durará esta soledad? Quizás Goldberg regrese con una serie de televisión algún día. Quizás en la pantalla de cine. Aparecerá ante nosotros con un personaje inesperado. Tal vez él escriba su propia historia y la cuente él mismo. Pero pase lo que pase, cuando regrese veremos que sigue siendo el mismo hombre. Como un actor que no cambia, que no se doblega y que avanza con su voz interior. Porque algunas personas se sienten solas incluso en medio de una multitud. Pero esa soledad no es una debilidad, es una elección, una postura. La soledad de Goldberg de Mirsi es exactamente este tipo de soledad. La soledad de un hombre que no está perdido, sino que se ha quedado deliberadamente en silencio. Y ese silencio es a veces la mayor condena. Hay una especie de elegancia en el silencio de Goldberg de Mirsi. Ningún resentimiento, ningún reproche, ningún ostentoso preparativo para un regreso. Solo serenidad. Quizás por eso los ojos siguen buscándolo. Porque cada persona que se aleja de las pantallas es inolvidable, pero aquellos que se alejan sinceramente se sienten extrañados. La ausencia de Goldberg no es solo la ausencia de un actor, sino también la ausencia de una postura del personaje. Hoy en día, las series de televisión van y vienen con una producción rápida. Los actores alcanzan el estrellato, luego caen y luego vuelven a brillar en otra serie. Pero Goldberg no está en este ciclo. No es un jugador de impulso, es el representante de una postura que se está construyendo lentamente. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanto silencio? Pero quizá la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué somos tan ruidosos? Porque el silencio de Goldberg es en realidad un espejo. En ese espejo vemos la insinceridad de la industria, la fama consumida rápidamente y esta enorme ficción donde el actor es considerado nada más que una imagen. Quizás su silencio sea una especie de rebelión, pero una rebelión que no grita, tan simple, tan real, por eso hace tanto ruido dentro de nosotros. Quizás algún día regrese, tal vez en una historia que él mismo escribió, tal vez con un personaje que se encuentra a sí mismo. Pero sabemos esto, todavía está aquí. Si hay alguien que todavía respeta el silencio en esta ciudad, en este país, en este sector, ese es Goldberg de Mirsi. Y ahora estamos aprendiendo a escuchar no solo su voz sino también su silencio. De un hombre que se arriesgó con acento agudo a estar solo en lugar de perderse entre la multitud. Goldberg de Mirsi. Quizás ya no aparece en las pantallas desde hace tiempo, quizás su voz no se ha escuchado. Pero todavía se habla de ello, todavía se siente. Porque algunas personas dejan huella no con su voz sino con su silencio. En este vídeo hablamos no solo de la soledad de un actor, sino también de la historia de una postura, de un personaje. ¿Crees que esta soledad es una elección o un aislamiento invisible? Definitivamente espero tus opiniones en los comentarios. Y recuerda, el silencio a veces es la respuesta más clara. Nos vemos en el próximo vídeo, quédense con cariño.